Lo maravilloso y lo sobrenatural. El visitante. El espiritismo tiende, evidentemente, a hacer que revivan las creencias fundadas en lo maravilloso y en lo sobrenatural. Ahora bien, en el siglo positivo en que vivimos, esto me parece difícil, porque equivale a exigir que se crea en las supersticiones y en los errores populares que ya han sido condenados por la razón. Acá, una idea es supersticiosa solo cuando es falsa, y deja de serlo a partir del momento en que es reconocida como verdadera. La cuestión reside, pues, en saber si los espíritus se manifiestan o no. Ahora bien, no podéis tachar a una cosa de superstición mientras no hayáis probado que no existe. Alegaréis, mi razón se resiste a admitirlo. No obstante, aquellos que creen en las manifestaciones, y que no son tontos, invocan también su razón, y además los hechos. ¿Cuál de las dos razones debe prevalecer? El gran juez en esta cuestión es el porvenir, como lo ha sido en todas las cuestiones científicas e industriales, calificadas en su origen de absurdas e imposibles. Vos juzgáis a priori, según vuestra opinión. Nosotros, en cambio, solo lo hacemos después de que hemos visto y observado durante mucho tiempo. Cabe agregar que el espiritismo ilustrado, como lo es en la actualidad, tiende por el contrario a destruir las ideas supersticiosas, porque muestra lo que hay de verdadero o de falso en las creencias populares, y denuncia lo que ellas tienen de absurdo, fruto de la ignorancia y los prejuicios. Voy más lejos aún, y digo que es precisamente el positivismo del siglo lo que nos lleva a adoptar el espiritismo, y que éste debe en parte al positivismo su rápida propagación, y no, como algunos pretenden, a un recrudecimiento de la preferencia por lo maravilloso y lo sobrenatural. Lo sobrenatural desaparece a la luz de la antorcha de la ciencia, de la filosofía y de la razón, del mismo modo que los dioses del paganismo desaparecieron ante el brillo del cristianismo. Sobrenatural es todo lo que está fuera de las leyes de la naturaleza. El positivismo no admite nada que escape a esas leyes. Pero, ¿acaso las conoce a todas? En todos los tiempos los fenómenos cuya causa no se conocía fueron considerados sobrenaturales. No obstante, cada nueva ley descubierta por la ciencia hizo retroceder los límites de lo sobrenatural. Pues bien, el espiritismo viene a revelar una nueva ley, según la cual la conversación con el espíritu de un muerto reposa sobre un fenómeno tan natural como el de la electricidad, que permite la comunicación entre dos individuos separados por una distancia de 500 leguas. Lo mismo ocurre con los demás fenómenos espíritas. El espiritismo repudia, en lo que le concierne, todo efecto maravilloso, es decir, que esté fuera de las leyes de la naturaleza. No hace milagros ni prodigios, sino que explica, en virtud de una ley, ciertos efectos que hasta ahora eran considerados milagros y prodigios, y por eso mismo demuestra su posibilidad. Por consiguiente, el espiritismo amplía el dominio de la ciencia, y por eso él mismo se convierte en una ciencia. Con todo, como el descubrimiento de esa nueva ley implica consecuencias morales, el código de esas consecuencias hace de él, al mismo tiempo, una doctrina filosófica. Desde este último punto de vista, la doctrina espírita se corresponde con las aspiraciones del hombre en lo que se refiere a su porvenir, considerado sobre bases positivas y racionales, de modo que satisface al espíritu positivo de nuestro siglo. Eso es lo que comprenderéis cuando os entreguéis a la tarea de estudiarla. Véase el libro de los Mediums, Cap 2, Revista Espírita, diciembre de 1861 y enero de 1862, Lo sobrenatural. Véase también el capítulo segundo de la presente obra. Oposición de la ciencia. El visitante. Habéis dicho que os apoyáis en los hechos. Sin embargo, la opinión de los científicos, tanto la de aquellos que niegan esos hechos como la de los que los explican de otro modo, se opone a la vuestra. ¿A qué se debe que ellos no hayan prestado la debida atención al fenómeno de las mesas giratorias? Supongo que, si en eso hubiesen encontrado algo serio, no despreciarían hechos tan extraordinarios ni los rechazarían con desdén. Mientras tanto, todos ellos están en contra de vos. ¿No son los científicos los faros de las naciones, y no es su deber difundir la luz? ¿Por qué habrían dejado de hacerlo cuando se les presentaba tan hermosa ocasión de revelar al mundo la existencia de una nueva fuerza? Acá, habéis definido de un modo admirable el deber de los científicos. Pero es de lamentar que ellos lo hayan olvidado en más de una ocasión.
No obstante, antes de responder a vuestra sensata observación, debo destacar un grave error que habéis cometido al expresar que todos los científicos están en contra de nosotros. Como os dije antes, precisamente en la clase ilustrada tiene el espiritismo la mayor cantidad de prosélitos, y esto se da en todos los países del mundo, entre sus adeptos hay una gran cantidad de médicos de todas las naciones. Ahora bien, los médicos son hombres de ciencia. Y los magistrados, los profesores, los artistas, los hombres de letras, los militares, los altos funcionarios, los grandes dignatarios, los eclesiásticos, etc., que se agrupan en torno a la bandera del espiritismo, son personas a quienes no se puede negar una cierta dosis de ilustración. No solo hay sabios en la ciencia oficial y en las comunidades constituidas. Por el hecho de que el espiritismo no haya adquirido aún derecho de ciudadanía en la ciencia oficial, ¿merece ser condenado? Si la ciencia nunca se hubiese engañado, su opinión tendría en ese caso un gran peso en la balanza. Lamentablemente, la experiencia prueba lo contrario. ¿Acaso la ciencia no rechazó como quimeras una inmensa cantidad de descubrimientos, que más tarde han hecho ilustre la memoria de sus autores? ¿No fue debido a un informe de nuestra principal comunidad científica que Francia se vio privada de la iniciativa del vapor? Cuando Fulton fue al campamento de Boulogne a presentar su proyecto a Napoleón, que de inmediato confió su examen al instituto, ¿no concluyó éste que aquello era una fantasía impracticable, y que no debía ocuparse de él? Debemos concluir de ahí que los miembros del instituto son ignorantes, y que su actitud justifica los epítetos triviales que, a fuerza de mal gusto, ciertas personas se complacen en prodigarles. Por cierto que no. No hay una sola persona sensata que no haga justicia a su saber eminente, aunque sin dejar de reconocer que ellos no son infalibles y que, por lo tanto, sus dictámenes no son inapelables, sobre todo en lo relativo a las ideas nuevas. El visitante. Admito plenamente que ellos no son infalibles, pero no es menos cierto que, en virtud de su saber, la opinión que emiten vale algo, y si esa opinión estuviese de vuestro lado le conferiría una gran importancia a vuestro sistema. Acá, admitid, también, que nadie puede ser buen juez en aquello que está fuera de su competencia. Si quisierais construir una casa, ¿le confiaríais esa tarea a un músico? Si estuvieseis enfermo, ¿iríais a ver a un arquitecto? Si hubiese un proceso en contra de usted, ¿pediríais la opinión de un bailarín? Por último, si se tratara de una cuestión de teología, ¿iríais a pedir la solución a un químico o a un astrónomo? No, a cada cual su especialidad. Las ciencias vulgares se basan en las propiedades de la materia, que se puede manipular a voluntad, y los fenómenos que ésta produce tienen por agentes fuerzas materiales. Los fenómenos del espiritismo tienen como agentes inteligencias que poseen independencia, libre albedrío, y que no están sometidas a nuestros caprichos, de modo que escapan a nuestros procesos de laboratorio y a nuestros cálculos. Por consiguiente, se hallan fuera de los dominios de la ciencia propiamente dicha. La ciencia se equivocó cuando se propuso experimentar con los espíritus como lo hace con una pila voltaica. Fracasó, y así debía suceder, porque obró sobre la base de una analogía que no existe. Luego, sin ir más allá, concluyó por la negativa, un juicio temerario que el tiempo se encarga de corregir cada día, como ha corregido tantos otros, mientras que aquellos que lo han emitido pasarán por la vergüenza de haber procedido con tanta ligereza en contra del poder infinito del Creador. Las comunidades científicas no tienen ni tendrán nunca que emitir resoluciones acerca de esta cuestión. No es de su incumbencia, como tampoco lo es la de decretar si Dios existe o no. Es, pues, un error convertirlas en jueces en este caso. El espiritismo es una cuestión de creencia personal que no puede depender del voto de una asamblea, porque ese voto, aunque le fuese favorable, no tiene el poder de forzar las convicciones. Cuando la opinión pública se haya informado al respecto, los científicos lo aceptarán como individuos, y se someterán a la fuerza de las circunstancias. Dejad que pase una generación, y con ella los prejuicios de su obstinado amor propio, y veréis que con el espiritismo ocurrirá lo mismo que ocurrió con otras verdades que fueron combatidas, y acerca de las cuales actualmente sería ridículo dudar. Hoy se califica de locos a los que creen en el espiritismo, exactamente como sucedió con aquellos que creían en el movimiento de rotación de la Tierra. Mañana será el turno de los que no creen.
Pero no todos los científicos han opinado del mismo modo, y tened en cuenta que ahora denomino científicos a los hombres de estudio y de saber, tengan o no un título oficial. Muchos han hecho el siguiente razonamiento: no hay efecto sin causa, y los efectos más comunes pueden conducirnos a la solución de los más difíciles problemas. Si Newton no hubiese prestado atención a la caída de una manzana, si Galvani hubiese rechazado a su criada y la hubiera tratado de loca y visionaria cuando ésta le refirió que las ranas bailaban en el plato, tal vez hasta el día de hoy ignorásemos la admirable ley de la gravitación universal y las fecundas propiedades de la pila eléctrica. El fenómeno que se designa con la expresión burlesca de danza de las mesas no es más ridículo que el de la danza de las ranas, y quizás encierre también algunos de esos secretos de la naturaleza que, cuando se tiene la clave para explicarlos, revolucionan a la humanidad. Ellos han dicho además, ya que tantas personas se ocupan con estos fenómenos, y hombres serios los han tomado como objeto de estudio, se debe a que existe algo en ellos. Una ilusión, un loco capricho, si se quiere, no puede tener ese carácter de generalidad. Podría seducir a un círculo, a un grupo de personas, pero no recorrería el mundo entero. Abstengámonos, pues, de negar la posibilidad de aquello que no comprendemos, pues nos expondríamos a recibir tarde o temprano un desmentido que no halagaría a nuestra perspicacia. El visitante. Muy bien. Ese es un científico que razona con sabiduría y prudencia. Por mi parte, sin ser científico, pienso como él. Observad, sin embargo, que él nada afirma, sino que duda. Ahora bien, ¿en qué base se apoya la creencia en la existencia de los espíritus, y sobre todo, la posibilidad de que se comuniquen con nosotros? Acá, esa creencia se apoya en el razonamiento y en los hechos. Yo mismo no la adopté hasta después de haber hecho un minucioso examen. Habiendo adquirido en el estudio de las ciencias exactas el hábito de las cosas positivas, he sondeado y escrutado esa nueva ciencia en sus más recónditos pliegues, busqué la explicación de todo, porque solo admito una idea cuando conozco el cómo y el por qué. Este es el razonamiento que me hacía un ilustre médico, que fue un incrédulo y ahora es un adepto ferviente. Dicen que se comunican seres invisibles, y, ¿por qué no? Antes de que se inventara el microscopio, alguien sospechaba de la existencia de esos miles de animálculos que ocasionan tantos trastornos al organismo. ¿Qué es lo que impediría materialmente que haya en el espacio seres que escapan a nuestros sentidos? ¿Tendremos acaso la ridícula pretensión de saberlo todo y de decir que Dios no puede revelarnos nada más? Si esos seres invisibles que nos rodean son inteligentes, ¿por qué no podrían comunicarse con nosotros? Si están en relación con los hombres, deben desempeñar un rol en su destino, en los acontecimientos de la vida. ¿Quién sabe si no constituyen uno de los poderes de la naturaleza, una de esas fuerzas ocultas de las que ni siquiera sospechamos? ¿Qué nuevo horizonte se abriría ante el pensamiento? ¿Qué vasto campo de observación? El descubrimiento del mundo de los invisibles tendría un alcance mucho mayor que el de los infinitamente pequeños, sería más que un descubrimiento, sería una revolución en las ideas. ¿Cuánta luz puede brotar de ahí? ¿Cuántas cosas misteriosas explicadas? Los creyentes son ridiculizados, pero, ¿qué prueba eso? ¿Acaso no sucedió lo mismo con todos los grandes descubrimientos? ¿Cristóbal Colón no fue repudiado, humillado con disgustos y tratado como insano? Esas ideas, dicen, son tan extrañas que no merecen crédito. Pero al que hubiese afirmado, hace apenas medio siglo, que en pocos minutos se establecería correspondencia entre dos puntos opuestos del mundo, que en algunas horas se atravesaría Francia, que con el vapor producido por un poco de agua hirviendo un navío podría avanzar contra el viento, que se extraería del agua los medios para iluminarse y calentarse, que se podría iluminar toda la ciudad de París en unos pocos instantes y con la sola reserva de una sustancia invisible, se le habrían reído en la cara. ¿Será algo más prodigioso que todo eso el hecho de que el espacio esté poblado por seres pensantes que, después de que han vivido en la Tierra, dejaron en ella su envoltura material? ¿No se halla en este hecho la explicación de una cantidad de creencias que se remontan a la más lejana antigüedad? Vale la pena profundizar en esas cosas. Estas son las reflexiones de un hombre de ciencia, de un científico que no tiene pretensiones, son también las de una multitud de hombres esclarecidos. Ellos han visto, no superficialmente ni con prevención, han estudiado seriamente y sin prejuicios, y han tenido la modestia de no decir, no comprendo.
por lo tanto, esto no es verdad. Su convicción se ha formado por medio de la observación y del razonamiento. Si esas ideas hubiesen sido quiméricas, ¿suponéis que todos esos hombres de élite las habrían adoptado? ¿Suponéis que por tanto tiempo habrían podido ser víctimas de una ilusión? No hay, pues, una imposibilidad material en el hecho de que existan seres invisibles para nosotros que pueblan el espacio, y solo esta consideración debería ser suficiente para exigir mayor circunspección. ¿Quién hubiera pensado, poco tiempo atrás, que una sola gota de agua transparente encerrase millares de seres cuya extrema pequeñez confunde nuestra imaginación? Ahora bien, considero que es más difícil para la razón concebir seres tan diminutos, provistos de todos nuestros órganos y funcionando como nosotros, que admitir a aquellos a quienes denominamos espíritus. El visitante. Sin duda, pero que una cosa sea posible no implica que exista. Acá, de acuerdo. Pero no podéis dejar de convenir en que desde que una cosa no es imposible, eso ya es un gran adelanto, porque la razón no la rechaza. Resta, pues, constatarla mediante la observación de los hechos. Ahora bien, esa observación no es nueva, tanto la historia sagrada como la profana prueban la antigüedad y la universalidad de esa creencia, que se ha perpetuado a través de todas las vicisitudes del mundo, y que se encuentra entre los pueblos más salvajes en el estado de ideas innatas e intuitivas, y tan grabadas en el pensamiento como la del Ser Supremo y la de la existencia futura. Por consiguiente, el espiritismo no es una creación moderna. Todo prueba que los antiguos lo conocían tan bien o quizás mejor que nosotros, solo que se enseñaba mediante precauciones misteriosas que lo hacían inaccesible para el vulgo, abandonado deliberadamente en el lodazal de la superstición. En cuanto a los hechos, estos son de dos naturalezas, unos espontáneos y otros provocados. Entre los primeros hay que incluir las visiones y las apariciones, ambas muy frecuentes, los ruidos, alborotos y movimientos de objetos sin una causa material, y una gran cantidad de efectos insólitos a los que se consideraba sobrenaturales y que hoy nos parecen simples, porque para nosotros no hay nada que sea sobrenatural, visto que todo se somete a las leyes inmutables de la naturaleza. Los hechos provocados son los obtenidos por intermedio de los médiums. Falsas explicaciones de los fenómenos alucinación. Fluido magnético. Reflejo del pensamiento. Sobreexcitación cerebral. Estado sonambúlico de los médiums. El visitante. La crítica se opone sobre todo a los fenómenos provocados. Si dejamos de lado toda suposición de charlatanismo, y admitimos la más absoluta buena fe, ¿no se podría pensar que los médiums son víctimas de una alucinación? Acá, que yo sepa, aún no se ha conseguido explicar claramente el mecanismo de la alucinación. Tal como se la entiende, es un efecto muy singular y digno de estudio. Entonces, si no pueden explicarla, ¿cómo es posible que algunos recurran a ella para dar cuenta de los fenómenos espíritas? Por otra parte, hay hechos que escapan a esa hipótesis, cuando una mesa u otro objeto se mueve, se levanta o golpea, cuando se pasea libremente por una habitación sin que nadie la toque, cuando se separa del suelo y permanece suspendida en el espacio sin un punto de apoyo, cuando, por último, se rompe al caer, por cierto que no se trata de una alucinación. Si se supone que el médium, por efecto de su imaginación, cree ver lo que no existe, ¿será posible que todos los presentes sean víctimas del mismo desvarío? ¿Y cuando el mismo hecho se produce en todas partes, en todos los países? En ese caso, la alucinación sería un fenómeno mucho más prodigioso que el hecho mismo. El visitante. Si se admite la realidad del fenómeno de las mesas que giran y responden por medio de golpes, ¿no será más racional atribuirlo a la acción de algún fluido, del fluido magnético, por ejemplo? Acá, esa fue la primera idea, y yo la he tenido, como tantos otros. Si los fenómenos se hubiesen limitado a esos efectos materiales, no cabe duda de que podrían ser explicados de ese modo. Pero cuando esos movimientos y golpes nos dieron pruebas de inteligencia, cuando se reconoció que respondían al pensamiento con entera libertad, se llegó a la siguiente conclusión: si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Ahora bien, ¿podrían esos fenómenos ser el efecto de un fluido, sin que se admita que ese fluido está dotado de inteligencia? Cuando veis que los brazos del telégrafo hacen señales que transmiten el pensamiento, comprendéis perfectamente que esos brazos, de madera o de hierro, no son inteligentes,
sino que es una inteligencia la que hace que se muevan. Lo mismo sucede con la mesa. ¿Se producen o no efectos inteligentes? Esa es la cuestión. Los que lo ponen en duda son personas que no lo han visto todo, pero que pese a eso se apresuran a sacar conclusiones según sus propias ideas y basadas en observaciones superficiales. El visitante. A eso se puede responder que si existe un efecto inteligente, este no es más que el reflejo de la propia inteligencia del médium, o bien de la persona que interroga, o incluso de los presentes, dado que, según se afirma, la respuesta recibida está siempre en el pensamiento de alguien. Acá, se trata de otro error originado en la falta de observación. Si los que piensan de ese modo se hubiesen tomado el trabajo de estudiar el fenómeno en todas sus fases, habrían reconocido a cada paso la independencia absoluta de la inteligencia que se manifiesta. ¿Cómo se podría conciliar esa tesis con respuestas que están fuera del alcance intelectual y de la instrucción del médium? Respuestas que contradicen sus ideas, deseos y opiniones, o que frustran por completo las previsiones de los asistentes. Y cuando los médiums escriben en una lengua que no conocen o en su propia lengua, aunque no sepan leer ni escribir. A primera vista, esa opinión no tiene nada de irracional, convengo en ello, pero es desmentida por hechos tan numerosos y concluyentes, que ante ellos la duda ya no es posible. Además, aun cuando se admita esa teoría, el fenómeno, lejos de simplificarse, sería mucho más prodigioso. ¿Cómo? El pensamiento podría reflejarse en una superficie, como lo hacen la luz, el sonido, el calor. En realidad, habría en esto un motivo para que la ciencia ejercitara su sagacidad. Y, además, lo maravilloso sería aún mayor, porque al hallarse reunidas 20 personas, sería precisamente el pensamiento de esta o de aquella el reflejado, y no el de alguna otra. Un sistema así no tiene sustento. Es realmente curioso ver a los contradictores empeñados en buscar causas 100 veces más extraordinarias y difíciles de comprender que las que se les presentan. El visitante. No se podría admitir, según la opinión de algunos, que el médium se encuentra en un estado de crisis y goza de una lucidez que le confiere una percepción sonambúlica, una especie de doble vista, lo que explicaría la ampliación momentánea de sus facultades intelectuales. Porque, según dicen, las comunicaciones obtenidas a través de los médiums no exceden el alcance de las que dan los sonámbulos. Acá, también este es un sistema que no resiste un análisis profundo. El médium no se encuentra en crisis, ni duerme, sino que se halla perfectamente despierto, y obra y piensa como todo el mundo, sin que presente nada extraordinario. Ciertos efectos particulares han dado lugar a esa suposición. No obstante, quien no se limite a juzgar las cosas por un solo aspecto, reconocerá sin dificultad que el médium está dotado de una facultad particular que no permite confundirlo con el sonámbulo, y la absoluta independencia de su pensamiento está demostrada por hechos muy evidentes. Si se dejan de lado las comunicaciones escritas, ¿cuál es el sonámbulo que alguna vez ha hecho salir un pensamiento de un cuerpo inerte? ¿Cuál de ellos fue capaz de producir apariciones visibles e incluso tangibles? ¿Cuál hizo que un cuerpo pesado se mantuviese suspendido en el aire sin un punto de apoyo? ¿Será por un efecto sonambúlico que un médium dibujó un día, en mi casa y en presencia de 20 testigos, el retrato de una joven muerta hacía 18 meses, y a quien él no había conocido, retrato que reconoció el padre de la joven que se hallaba presente en la sesión? ¿También será por un efecto sonambúlico que una mesa responde con precisión a las preguntas que se le proponen, incluso a las hechas mentalmente? Por cierto, si se admite que el médium se encuentra en un estado magnético, me parece difícil de creer que la mesa sea sonámbula. Dicen también que los médiums solo hablan con claridad de cosas conocidas. En ese caso, ¿cómo explicar el hecho siguiente y otros 100 del mismo género? Un amigo mío, muy buen médium escribiente, preguntó a un espíritu si una persona a la que no veía hacía 15 años pertenecía aún a este mundo. Sí, todavía vive, fue la respuesta, reside en París, calle tal, número tanto. Mi amigo fue y encontró a la persona en el lugar indicado. ¿Será eso una ilusión? Su pensamiento jamás podría haberle sugerido esa respuesta, porque tomando en cuenta la edad de la persona por la que él preguntaba, había muchas probabilidades de que ya no existiera. Si en ciertos casos encontramos respuestas que coinciden con el pensamiento de quien pregunta, ¿será racional concluir que eso es una ley general? En esto,
como en todas las cosas, los juicios precipitados son siempre peligrosos, porque pueden ser desmentidos por hechos que aún no se han observado. No basta con que los incrédulos vean para que se convenzan. El visitante. Lo que a los incrédulos les gustaría ver, lo que ellos piden, y la mayoría de las veces no se les puede ofrecer, son hechos positivos. Si todos fuesen testigos de esos hechos, la duda ya no sería posible. ¿Cómo se explica, pues, que tantas personas no hayan visto nada, a pesar de la buena voluntad que demuestran? Se les presenta como motivo su falta de fe, a lo que responden, y con razón, que no pueden tener fe anticipadamente, y que por eso se les deben dar los medios para que crean. Acá, la razón es muy sencilla. Quieren que los hechos obedezcan sus órdenes, pero no se puede dar órdenes a los espíritus. Es preciso aguardar su buena voluntad. No basta con decir, mostradme tal hecho y creeré. Hay que tener la voluntad de perseverar, dejar que los hechos se produzcan espontáneamente, sin pretender forzarlos ni dirigirlos. El hecho que más deseáis tal vez sea, precisamente, el que no conseguiréis, pero habrá otros, y el que queríais se presentará cuando menos lo esperéis. A los ojos del observador atento y asiduo, ellos aparecen en gran cantidad y se corroboran unos a otros. Sin embargo, quien suponga que basta con girar una manivela para hacer que la máquina funcione, está absolutamente equivocado. ¿Qué hace el naturalista cuando desea estudiar los hábitos de un animal? ¿Le ordena que haga tal o cual cosa para observarlo a su gusto? No, porque sabe perfectamente que el animal no le obedecerá. Entonces espía las manifestaciones espontáneas del instinto del animal, las espera y las recoge tan pronto como aparecen. El simple buen sentido demuestra que con mayor razón se debe proceder del mismo modo con los espíritus, que son inteligencias mucho más independientes que la de los animales. Es un error suponer que la fe sea necesaria, pero la buena fe es otra cosa. Ahora bien, algunos escépticos niegan hasta la evidencia, y ni siquiera un prodigio los convencería. ¿Cuántos hay que, después de haber visto, persisten todavía en explicar los hechos a su modo, y alegan que lo que han visto no prueba nada? Esas personas solo sirven para perturbar las reuniones, sin que ellas mismas obtengan ningún beneficio. A eso se debe que las dejemos de lado, pues no queremos perder nuestro tiempo. Muchos incluso quedarían molestos si se vieran forzados a creer, porque su amor propio quedaría herido con la confesión de que estaban equivocados. ¿Qué se puede responder a quienes no ven por todas partes más que desvaríos y charlatanismo? Nada, es mejor dejarlos en paz, que digan todo lo que quieran, que no han visto nada e incluso que nada se pudo o se quiso mostrarles. Al lado de esos escépticos obstinados se encuentran los que quieren ver a su modo. Son aquellos que, habiéndose formado una opinión, pretenden explicar todo por medio de ella. No comprenden por qué los fenómenos no pueden obedecer a su voluntad, no saben o no quieren ponerse en las condiciones necesarias para obtenerlos. Ahora bien, quien desee observar de buena fe debe, no diré creer bajo palabra, sino abandonar toda idea preconcebida y no pretender asimilar cosas incompatibles. Debe aguardar, insistir, observar con paciencia infatigable. Esta condición también es favorable para los adeptos, porque prueba que no han formado su convicción con ligereza. ¿Disponéis vos de esa paciencia? No, diréis, no tengo tiempo. Entonces no os ocupéis más de eso, y tampoco habléis del asunto, visto que nadie os obliga a ello.